Continuamos con este interesante tema, Héctor. Sigue con nosotros Tomás Espinosa, especialista, coach. En este y en muchos temas nos puedes ayudar, Tomás. Pero ahorita estábamos platicando en medio de estas otras entrevistas donde es importante platicar y que les comentes cómo se le debe de decir a los niños cuando muere su papá, cuando muere su mamá, cuando mueren los abuelos, porque mucha gente no les quiere explicar ni les quiere decir nada, les ocultan la muerte de alguien por decir que no entienden porque son pequeños y el daño puede ser mucho más grande. Y a partir de los 3, 4 años ya somos conscientes como seres humanos de lo que está pasando a nuestro alrededor y tenemos una frontera de entendimiento de las cosas. Entonces, si a esa edad fallece la abuela, fallece la tía, hay que aprovechar estos momentos para explicar que tu abuelita ya no está con nosotros porque ella tiene un ciclo de vida como lo vamos a tener todos, mijo, como lo vas a tener tú, como lo voy a tener yo, de una manera ecuánime. Ni la siniestralidad del asunto, ni tampoco hacerlo tan a la ligera. Claro. Así tan sencillito, o sea, no hay que tocar tan profundamente las cosas a esa edad. Sí. Cuando ya tienes un hijo adolescente de 10, 11, 12 años, ya el entendimiento pues, obviamente es más grande, entonces ya podemos empezar a referirnos, obviamente que la vida tiene una consecuencia de determinada magnitud, etcétera, que te puedes morir, exactamente. Pero sí bien importante no dejar esos espacios para aprovechar el plática con los hijos, porque de esa manera, Héctor, lo que estamos haciendo con el niño es poniéndole creencias y principios de que esta vida tiene un principio y un final. ¿Sabes, coach? A mí, yo tengo 3 hijos, 8, 6 y 2 añitos. Y sobre todo con el más grande me tocó vivir una etapa muy padre, pero fue a través de mascotas que empezamos a tocar el tema de la muerte. Entonces, cuando ellos pierden su primer mascota, aproveché para tocar un poquito el tema con ellos. Le hicimos, enterramos a la mascotita y dijeron sus palabras, de lo que más se acordaban de la mascota, porque aproveché ese momento como para irles tocando el tema y después irles diciendo, bueno, todos tenemos ese ciclo, o sea, nosotros también, pero pues, por ejemplo, yo soy una mascotita, pececito, entonces normalmente su ciclo de vida es muy cortito, es estos pez beta que te dan en una sola pecerita. Entonces les digo, su ciclo de vida es cortito, así es, o sea, te voy a comprar otro, pero pues también va a tener un ciclo de vida y se nos va a ir porque estaban los niños llorando y no, su pececito. Lo sufren mucho. Entonces aproveché un poquito el tema para tocar y decirle, bueno, nosotros vivimos más años, pero es igual, o sea, tenemos un ciclo. Oye, Héctor, y no te pregunto, papá, ¿y tú también te vas a morir? Sí, claro. Okay. Y ahí aproveché para tocar el tema de decirle, todos tenemos un ciclo, bueno, nosotros los humanos en normal, pues, ciclo de vida más grande, todavía me falta mucho, le decía, y aproveché como que tocar el tema y bromear un poquito, pero me abrió la puerta el tema ese a tocar con ellos el tema de la muerte. Claro. Cuando hablamos de muertes naturales y cuando hablamos de accidentes en la familia, también es importante aprovechar los momentos para tocar este tipo de situaciones donde te vas de repentinamente. Claro. Entonces sí es muy importante no dejar estos espacios para que el niño entienda. Porque mira, el día ahorita, si suena tu celular o suena el mío, y que te llegue una llamada, Héctor, y que te digan, es que para avisarte que tu mamá acaba de fallecer. Entonces son situaciones que no sabemos cómo manejar, o que tu hijo acaba de morir. Entonces, claro. ¿Cómo reacciona entonces esa situación que no tenemos tan educada por formación? Entonces hay que empezar a trabajar desde que estamos chavitos en la vida. Como quiera, creo yo, y lo hemos dicho todos, ¿no? Nadie estamos preparados para la muerte, nosotros en lo personal, ni tampoco para vivir la muerte de un ser tan querido. Pero a lo mejor el hacerlo consciente, el llevarlo y el saber lo que eso va a pasar y que cumplimos y que vamos a cumplir un ciclo en este mundo, en esta tierra, en este plano, es importante saberlo. Pero luego a mí me pasó eso con Braulio hace muchos años y entonces yo sentí que Braulio se empezó a preocupar mucho. Mucho tiempo estuvo diciéndome, ¿y cuándo te vas a morir? Y dime que no te vas a morir, y dime que no me vas a faltar. Y entonces también uno como mamá empiezas a preocuparte porque dices, no quiero que sufra desde ahorita. Claro. Entonces es muy común, ¿no? Que los niños cuando les hables del tema empiezan a angustiarse, ¿no? A imaginar cómo sería su vida sin ellos. Cuando estamos creando hijos muy dependientes, emocionalmente hablando, cuando creamos hijos con una autosuficiencia emocional, entonces no la vaya a valer que te mueras o no, pero la situación es menos crítica, ¿me explico? Sí. Eso por un lado. Por otro lado también, lo que tú das a transmitir a los demás de que tu vida el día de hoy está hecha,
Es decir, cuando transmitimos que si yo me voy pleno y contento, la persona que está a mi lado también siente ese regocijo, ¿no? Sí, ¿Sí me claro, explico? Aunque no sea verdad. No, Aunque te falten muchas cosas por pero hacer. es que es como un tema tabú. O sea, y sobre todo en México, digo, hemos avanzado mucho, pero hay temas parecieran tabús como la muerte, como el sexo, como Sí. ciertas cosas que como cultura mexicanos nos da miedo tocar con nuestros Mejor no hijos. hables, O sea, no les hablamos de la muerte, no les hablamos de sexo, no les hablamos de vicios. Entonces los metemos en una burbuja emocional donde no todo es color de rosa y la vida no es color de rosa. Entonces cuando les toca ir allá afuera a experimentarlo, pues entonces están muy vulnerables a eso. Y siento que la muerte es así, un tema muy tabú de tocar. y todos esos temas, Héctor, no los tocamos porque no tampoco fuimos educados en cómo tocarlos. Sí, Porque aparte. también tus padres no te educaron en eso. Entonces te enfrentas tú a educar ¿Cómo hijos le y digo? dices, como de antes le digo, ¿verdad? Sí. Entonces aquí Sin es duda. importante decir, bueno, lee, escucha, ve, infórmate de cómo tratar esos temas porque es importante que los conozcamos. Fíjate, y yo lo he vivido muy, muy lindo con mis papás, porque mi papá ha sido siempre muy abierto en ese tema y te quiere explicar todo el tiempo. Ya tengo listo esto, si me llega a pasar algo, no se preocupen, tengo todo arreglado. Y uno como hijo dices, no, por favor, no hables del tema. O sea, no imagino la vida sin ti o sin ellos. Y uno se preocupa y entonces uno es el que corta el tema. Yo siempre, no te vas a morir jamás. Y se me queda viendo siempre, o mi mamá dice, sí nos vamos a morir, todos nos vamos a Algún morir, día. no sabemos cuándo, pero necesitamos que sepan y que estén listos y preparados que no va a pasar nada. Entonces, eso a nosotros como hermanos, mis padres nos lo han dicho siempre, y no siempre, de un tiempo acá, pero sí es un tema que sigue doliendo, ¿no? Que Claro. como hijos dices, nomás empieza a sacar el tema, déjame te platico de... Y yo, no quiero, porque tú no te vas a morir nunca. Ahora, consejo, llénate de la compañía intangible de la persona. Claro. ¿A qué voy con esto? O sea, ¿cuántas, no sé si han visto por ahí un video en redes sociales de que juntan a los hermanos, a los familiares que no se ven Ajá. y que les dicen, su dinámica así, les quedan 38 horas de vida juntos? Y se dicen, ¿cómo? O sea, ¿a qué voy? De que a lo mejor a tu papá lo ves muy poquito tiempo. O sea, hay que acostumbrarnos a esa intangibilidad, ¿sí? De Ya. no tenerlo presente, pero estás conmigo, sigues estando conmigo. Tu papá no está contigo en la noche, pero tienes una conexión. Claro, Esa está en mi conexión, sangre. aunque no Es esté eso. en la vida terrenal, estará contigo permanentemente. Hay que practicar esa... Sí, no, esa- a mí me pasaba de repente que te hablen y te digan que falleció un familiar que tenía 20 años viviendo fuera. fuera, ¿no? Y, pues prácticamente no lo veía. O sea, y hay gente que se está llorando Sí. y diciendo, es que no puede ser. Tienes 20 años de no verlo, ¿no? Entonces, Podemos hay que- tener hermanos que viven fuera, son hermanos de sangre, ¿no? El día que fallezcan, que mueran, puede haber alguna conexión intangible con ellos, como la tuviste en el tiempo que estaba Pues vivo, el pero que no lo veías. Exacto, es. porque tú sabes que están ahí en su casa Claro. y que están bien, y a veces uno anda trabajando y te desapareces 2, 3 días, pero tienes la tranquilidad en el alma que ahí están y que están bien y que están contigo. Esa misma tranquilidad hay que transportarla cuando ya físicamente no estén en está. este Sí, mundo. entonces ese es un tema importante tocar desde niños. Claro, O definitivamente. sea, tiene que ver con todo ese proceso, ¿no? Definitivamente. Excelente. Gracias, Tomás, No, qué gracias a padre. ustedes, Siempre ¿eh? tus temas son muy interesantes y te vamos a seguir en redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Tomás Espinosa, YouTube, Instagram y Facebook para cualquier comentario y consulta. Perfecto. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes.